Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, el sistema de ahorro para el retiro fue puesto en marcha en México en julio de 1997. Con el transcurso de los años, esta forma de ahorro ha cobrado una singular relevancia para los trabajadores. Representa el segundo patrimonio más importante para los mexicanos después de la vivienda. El monto depositado en las Afores asciende a 2.5 billones de pesos, equivalentes al 14% del Producto Interno Bruto. Las Afores cuentan con 36.7 millones de trabajadores registrados. En la inteligencia de que la gran mayoría de los trabajadores dependerán del patrimonio administrado por las Afores para llevar una existencia digna al finalizar su vida laboral, es importante establecer que contribuyan a salvaguardar sus recursos. En la actualidad, uno de los parámetros principales que consultan los trabajadores para elegir o cambiar Afore es el índice de rendimiento neto. La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro define el índice de rendimiento como los indicadores que reflejan los rendimientos menos las comisiones que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las sociedades de inversión. A pesar de ser un instrumento útil de comparación, el IRN sufre de preocupantes limitantes que pueden afectar el patrimonio de los trabajadores. No considera los riesgos que se expone el patrimonio de los trabajadores. No reconoce a las Afores que administran portafolios de inversión con una adecuada gestión riesgo-rendimiento. No considera una evaluación cualitativa de la administración de los fondos. No contempla cambios estructurales en el mercado con la regulación y la administración de fondos. Conforme al SRA, las Afores tienen la obligación de efectuar las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de fondos que administran atendiendo exclusivamente el interés de los trabajadores. Sin embargo, en términos de su redacción actual, la ley no está salvaguardando la seguridad del patrimonio de los trabajadores, puesto que establece restricciones para el traspaso de cuentas en el curso de un año únicamente a Afores con mayor rendimiento neto en el periodo de cálculo inmediato anterior, ignorando los riesgos de administración de fondos que puedan incurrir las Afores. En vista de lo anterior, se considera que las Afores podrán cumplir su obligación más eficazmente si establecieran dos indicadores que midan los riesgos de las inversiones de los recursos de los trabajadores: el alfa de Jensen y un indicador cualitativo. En la búsqueda de mejores parámetros para medir el desempeño de las Afores, se han llevado a cabo estudios financieros y estadísticos en los que se han concluido que el alfa de Jensen, AJ, es un indicador robusto para evaluar el desempeño de las instituciones, ya que incluye el análisis de gestión de riesgos y reconoce las mejores prácticas en el proceso de inversión. El AJ está representado por la siguiente fórmula: rendimiento esperado del portafolio de inversión, tasa libre de riesgos más beta portafolio, tasa esperada de mercado, tasa libre de riesgos. El AJ, que sería calculada por la CONSAR, le mostraría al trabajador cuál Afore tiene menores riesgos considerando un nivel de rendimiento. Por ejemplo, hay dos Afores que tienen un rendimiento igual. El trabajador podrá ver cuál Afore maneja menores riesgos en sus inversiones. La Afore con mayor de alfa de Jensen sería la que mejor desempeño, considerando riesgos, rendimientos y comparando el rendimiento del Afore con el resto del mercado. Adoptar el AJ como parámetro adicional de medición representaría las siguientes ventajas: brindaría un elemento adicional de comparación de Afores, lo que permitiría al trabajador evaluar mejor su decisión de permanencia o cambio de Afore. Mostraría el riesgo adoptado por las Afores en la administración de los fondos de los trabajadores. Mediría el desempeño de un Afore en relación al mercado contra portafolio. Sería una medida de eficacia, riesgo, rendimiento, y mediría los cambios estructurales en las condiciones de mercado. Es un índice ampliamente conocido en el medio y utilizado por empresas de reconocimiento internacional. Se daría un mejor cumplimiento a las regulaciones de la CONSAR, tales como las disposiciones de carácter general en materia de publicidad, de los sistemas del ahorro para el retiro
en donde se prohíbe incluir información que pueda confundir al público y desvirtuar la naturaleza de los servicios que prestan. En este caso, se estarían eliminando las confusiones generadas por el uso del IRN, que solamente muestra rendimientos pasados, pero no garantiza rendimientos futuros. En la adición del IRN y al AJ, se considera que la protección de los intereses de los trabajadores se vería fortalecida si además la CONSAR evaluara y publicitara los resultados de las AFORES en relación con los conceptos cualitativos que son evaluados con regularidad por las empresas evaluadoras. Así las cosas, el planteamiento concreto que contiene esta iniciativa versa en lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma y adiciona los artículos 3, 37, 37A, 74, 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Artículo único, se adiciona la fracción quinta ter del artículo 3 y se reforma el segundo párrafo del artículo 37 de la fracción tercera del artículo 37A, el 12º del párrafo del artículo 74, el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue. Artículo 3, para los efectos de esta ley se entenderá por quinto ter, alfa de Jensen, indicador que mide el diferencial de la rentabilidad que hayan obtenido los trabajadores por inversión de sus recursos en las sociedades de inversión y la rentabilidad esperada en función del nivel de riesgo de dicha cartera. Este indicador refleja la capacidad que tiene la sociedad de inversión para alcanzar un rendimiento superior al esperado en función del nivel de riesgo de su cartera y está representado por la siguiente fórmula: rendimiento de portafolio de inversión de las sociedades de inversión, tasa libre de riesgo más beta del portafolio de inversión de las sociedades de inversión, rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. En la fórmula anterior, la beta del portafolio de inversión del portafolio de las sociedades de inversión mide la volatilidad del portafolio respecto a la variabilidad del mercado de riesgo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. ¿Es cuanto, presidente? Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.